Bienvenidos, hoy vengo a explicaros un sensor muy importante hoy día en la gestión de carga inteligente para los vehículos actuales, que es el IBS o sensor inteligente de batería. Bien, voy a explicaros esto en qué consiste y para ello tenemos un vehículo con sensor inteligente, obviamente, tenemos un polímetro, tenemos el osciloscopio, tenemos el equipo de diagnosis para poder entender esto, cómo funciona y cómo manda los datos que mide a la centralita a la que se conecta. En este vehículo se conecta al SAM, a lo que sería la BSI en Mercedes. El IBS puede conectarse al SAM, al Gateway, a la unidad de gestión inteligente, a la que nos diga el esquema eléctrico, que para eso está la información del fabricante. Bien, veniros por aquí, vamos a enseñarle a la gente en qué consiste esto del sensor inteligente. El sensor inteligente está situado en la borna negativa de la batería de 12 voltios y su objetivo es informar de cómo está la batería. ¿Qué es lo que va a medir este sensor? Este sensor mide tensión, mide intensidad de salida o de entrada, mide temperatura, resistencia y el shock o estado de carga. ¿Y cómo lo hace? Pues internamente este sensor, que está conectado a la borna negativa, tiene una centralita y al estar a la borna negativa y estar alimentado por 12 voltios, ya sabe la tensión. Como está conectado en serie, puede saber, como si fuera una pinza amperimétrica, la intensidad de salida o de entrada. La temperatura la sabe porque está conectada físicamente a la borna. Y luego el sensor va a calcular la resistencia interna de la batería y su estado de carga. Bien, esos 5 parámetros, tensión, intensidad, temperatura, resistencia y shock, los va a mandar por el otro cable, ¿vale? Tened en cuenta que al ser una centralita necesita positivo, negativo y el cable de comunicación multiplexada, en este caso Linkbus, que ahora veremos qué es. El negativo no hay que dárselo porque ya está sujeto a la borna. El positivo se lo vamos a dar con este cable de color rojo-blanco en este coche, en otro coche será de otro color, y el cable de abajo, el de color lila o azulito, es el del Linkbus o de información, que es el que tenemos pinchado con el polímetro y con el osciloscopio. Si nos vamos en primer lugar al polímetro, siempre respecto a masa en voltios, nos va a dar una tensión. En este caso tenemos pues 9,77 voltios. No es que realmente ahí hayan 9 voltios fijos. Esto es lo que el pobre polímetro puede leer de esa señal digital que va tan rápido. Bien, ahora, ¿qué hay aquí o qué es lo que está mandando? Eso no lo va a decir el equipo de diagnosis entrando en la unidad correspondiente que recibe esa señal, que sería el SAM. Y como podemos ver aquí, pues tenemos la tensión de la batería que está al mantenedor. Si os fijáis aquí y enfocamos al mantenedor, tenemos puesto que para el modo diagnosis queremos 14 voltios y ahora mismo el mantenedor, para mantener el vehículo a 14 voltios, está metiendo 15 amperios, ¿vale? 15 amperios están yendo desde el mantenedor al vehículo. Eso no quiere decir que esos 15 amperios vayan a la batería. La batería admitirá lo que ahora nos diga la diagnosis. Si volvemos a la diagnosis, sabiendo que 15 amperios es lo que estamos metiendo por el mantenedor, y por eso tenemos con el contacto 14 voltios, pues mirar, aquí la batería está admitiendo solo 2,5 amperios, es decir, en torno a 13 amperios es lo que realmente consume el vehículo. Luego sabemos que la temperatura de la batería está en torno a 40 grados. Sabemos que la resistencia interna está en 3,6 miliohmios. Cuando una batería está defectuosa, esta resistencia aumenta. Y luego sabemos que el estado de carga es del 85,79%. Ese es el valor de carga de la batería o lo que se llama el SOC, SOC, que se mide en porcentaje. Pero ahora, si os venís aquí y enfocamos el osciloscopio, que yo lo pongo ahora para que lo veáis mejor, realmente esa información la tenemos en código binario. Ese código binario, esta señal digital que podemos parar ahora, son tramas de 12 voltios a, si lo ponemos aquí, tenemos en torno a tensión de batería 13, de 13 a 0, que nos va a permitir pues simplemente mandar al sensor, le permite mandar una trama
entre el sensor y la unidad a la que se conecta. Es decir, este sensor, mediante esa trama link, le manda a la unidad, le manda los datos, pero además la unidad no tiene por qué estar solo conectada con este sensor, es decir, en esa red podría estar algún otro elemento como puede ser el alternador o algún otro componente. Existen métodos para diagnosticar estos componentes en la red link. Es muy importante que conozcamos todos estos métodos para diagnosticar hoy en día las redes multiplesadas, porque realmente a la hora de tener un fallo en esta red, el coche, por ejemplo, entrará en estrategia y dejará de cargar o se irá a un valor máximo de carga, y todo esto hará que el vehículo tenga un conflicto. Así que espero que este vídeo os haya ayudado a entender un poco mejor en qué consiste esto del sensor IBS, y continuaremos aportando formaciones.